Buenas tardes, yo soy la maestra Arely Sánchez Aguilar y el tema que vamos a revisar el día de hoy es depresión y suicidio en población infantojuvenil. Aproximadamente la plática va a ser de media hora, entonces, bueno, seguramente habrá muchas cosas en las que nos hubiera gustado profundizar. Es un tema muy extenso, es un poco ambicioso el pensar que vamos a revisar lo principal del tema en este tiempo, pero pues la idea es generar un panorama al respecto de este fenómeno que es, por un lado, de los que más interés ha tenido en población infantojuvenil, pero a la par uno de los más complejos, ¿no? Sobre todo considerando la cuestión de la conducta suicida. Es un fenómeno muy complejo, tanto en esta población como en adultos, en los demás rangos de edad. Entonces intentaremos dar un panorama de qué ocurre en particular en México, de cómo identificarlo y un poco de cómo intervenir. Entonces tenemos, bueno, primero esta pregunta de si hay depresión en niñas y adolescentes. Desafortunadamente sí. La depresión ocupa el 35 al 40% de los motivos de consulta respecto a servicios de salud mental en nuestro país y se posiciona, al igual que es el caso de los adultos, como uno de los principales motivos de discapacidad, ¿no? En el caso de niños y adolescentes, pues que los discapacita para poder ir a la escuela, para poder aprender, para poder socializar. Entonces, es un fenómeno bastante importante de estudiar y de identificar oportunamente. Es más frecuente en los adolescentes, entre 13 y 17 años, pero pues los niños lamentablemente tampoco están exentos de esta sintomatología y entre 60 y 80% de niños, niñas y adolescentes que son diagnosticados con depresión moderada o grave tienen antecedentes familiares de trastornos afectivos. Entonces, sí hay un componente que, si bien no es tal cual de heredabilidad como podemos pensar, pero pues sí de contextos que son adversos, que favorecen que haya sintomatología o patología en la población infantojuvenil. Entonces, cuando se detecta algún caso así en niños y adolescentes, pues hay que ver también todo el escenario adicional, ¿verdad? De qué está pasando en esta familia, pues en el contexto inmediato y también un poco extendido para entender el fenómeno. Y bueno, de conducta suicida también en niños y adolescentes, la respuesta otra vez desafortunadamente es sí. Algunas de las cifras, no tan recientes como quisiéramos, pero bueno, de las cifras que se pueden rescatar en nuestro país es entre el 2018 y 2022 se registraron 3.478 muertes por suicidio en niños, niñas y adolescentes. Es un dato alarmante. Uno esperaría que fuera cero o que el número fuera mucho menor. Sí ocurre, sobre todo en población de 10 a 19 años, al menos así está reportado en los censos y bueno, que se ha visto que a partir de la pandemia en particular, estas estadísticas han ido en aumento. No se tienen datos específicos del 2025, por ejemplo, pero pues se puede pensar que igual desafortunadamente va en aumento, ¿no? Los datos específicos en cuanto a cambios dependiendo del sexo de niños y adolescentes es que las mujeres sí tienen un registro mayor de incidencias, a diferencia del caso de los varones, que casi al doble, ¿no? Vemos 5,1% en el caso de niños y adolescentes varones y pues 10,2% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. No necesariamente es que haya mayor intento por parte de las mujeres, sino que muchas veces está más reportado, muchas veces se acercan más a los servicios de salud mental para recibir la atención necesaria y pues por lo tanto queda en nuestros registros más fácil, a diferencia de las incidencias con los varones. Siempre ha habido una diferencia en cuanto al método
bueno, características de la conducta suicida en mujeres y en hombres. En el caso de la población infanto-juvenil, coincide con que los varones utilizan métodos mucho más letales, mucho más definitivos, como es el caso del ahorcamiento, que son las estadísticas que se tienen, y niñas y adolescentes, métodos que tienden a ser incluso menos riesgosos, o sea que hay como más posibilidad de acción y de evitar que se consume el suicidio, que es el consumo de medicinas u otras sustancias. Entonces, bueno, definitivamente empezamos con un panorama bastante preocupante, ¿no? Aquí en México las cifras en el mundo pues son bastante similares, pero bueno, ahorita hablando en particular de nuestro país, ¿qué ocurre con este fenómeno? Ahora, para entender a qué nos referimos, porque a veces estos conceptos, si bien suelen ser utilizados hasta coloquialmente o en series, pero no siempre sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. En el caso de la depresión y de la conducta suicida, hablamos de fenómenos que sí afectan la capacidad del individuo para pues ejercer adecuadamente en las actividades requeridas, ¿no? En el caso de niños y adolescentes, pues sería prioritariamente la escuela, prioritariamente la socialización, la convivencia en familia, y que esto no solo va a tener consecuencias a largo plazo, sino que también se va a ir juntando con otras dificultades como el abuso de sustancias, y pues que hay una asociación con una mortalidad prematura, pues evidentemente, ¿no? Y pues una disminución en la calidad de vida también. Se sugiere que entre los 12 a los 18 años, que bueno, ya sería por completo la etapa de la adolescencia, se realice un tamizaje con los pacientes. De hecho, hay estudios donde sugieren que la atención primaria, es decir, médicos familiares, pediatras todavía que revisan a los pacientes de estas edades, ¿no? Psicólogos que están en las escuelas, todos aquellos profesionales que de manera inmediata están en contacto con la población y que podrían hacer un tamizaje, lo realicen porque es una edad en la que hay bastante vulnerabilidad, aunque, pues bueno, si ya hay un paciente que está en un proceso terapéutico, por ejemplo, y sale alguna palabra, alguna situación que esté relacionado con estos fenómenos, pues todavía es más importante hacer esa valoración y descartar que haya sintomatología depresiva o que haya incluso conducta suicida o antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se reporta que la muerte por suicidio es la segunda causa de fallecimiento entre los 10 y 19 años. Entonces, bueno, pues sí, es un fenómeno que internacionalmente da de qué hablar y de qué ocuparnos en el caso de los profesionales de la salud y en particular los profesionales de la salud mental. Eh, sí hay una alta incidencia de psicopatología comórbida con estos fenómenos, es decir, los niños, niñas o adolescentes que presentan depresión y o conducta suicida, generalmente a lo largo de la vida van a presentar algún otro trastorno, ya sea ansiedad, consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, trastornos de conducta. Sí se ha visto que hay esta vulnerabilidad en que si se presenta ese fenómeno, pues más fácil estemos ante algún otro fenómeno de patología que sea significativo, ¿no? Entonces, bueno, también al revés, la lógica sería de que si tenemos algún adolescente con niveles importantes de ansiedad, con trastornos de conducta, con consumo sobre todo, pues que podamos revisar si no también está acompañada la depresión y la conducta suicida, ¿no? O al menos alguno de estos fenómenos. A comparación con las incidencias en el caso de los adultos, sí parece que esta comorbilidad es más común en la infancia y en la adolescencia, entonces sí es un dato de importancia de que cuando tenemos pacientes con algunas de esta sintomatología, poder revisar, descartar o confirmar que se requiera un abordaje de este tipo. Y bueno, lo que platicábamos ya hace ratito de la vulnerabilidad ante las situaciones familiares, ¿no? En contextos familiares más adversos, pues es más esperado que se presente
tanto sintomatología depresiva como conducta suicida, que si bien no siempre van de la mano, pero pues sí son muy cercanos. También cuando hay intentos previos, pues hay mayor vulnerabilidad a que pueda volver a ocurrir. Y en el caso de las prácticas parentales negativas, que a lo mejor no es que todo el contexto familiar sea disfuncional, pero que sí hay prácticas parentales que promueven conductas de agresión, de violencia, o que suele haber algún tipo de maltrato, de abuso en la dinámica, pues es más, los adolescentes y los niños son más proclives a presentar alguno de estos eh, síntomas. Entonces, es muy importante siempre en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, no solo en este tema, sino siempre con esa población, el poder identificar qué pasa en el contexto e idealmente, pues trabajar también con los padres de manera inmediata y pues si se puede con el contexto, porque va a haber factores que modificando eso, pues parece que la sintomatología se resuelve mágicamente, pero pues no es magia, más bien es que fue resultado de un contexto adverso y que el niño o el adolescente no está logrando tener los recursos suficientes para poder lidiar con todo lo que ocurre, ¿no? Entonces siempre esta visión integral es necesaria y bueno, más en el caso de sintomatología como la de estos fenómenos que estamos abordando. Tenemos aquí un listado de la sintomatología depresiva. Esta lista se basa en lo que plantea la OMS, que tiene su clasificación de enfermedades, como ellos lo ponen. Bueno, el DSM, que es el manual de la APA de Estados Unidos, tiene sintomatología muy similar para la descripción del fenómeno. Aquí hablamos de un estado de ánimo disfórico, que sí puede ser ánimo bajo, pero casi siempre es la irritabilidad, ¿no? En niños, niñas y adolescentes, cuando hay ataques de ira, cuando hay mayor irritabilidad, cuando refieren que pues casi casi porque pasó la mosca ya me enojé, cosas que antes eran detallitos insignificantes, ahora detonan mucho enojo, mucha ira incluso. Puede ser un factor de alerta para pensar en sintomatología depresiva. Obviamente no siempre, pero pues sí es importante por ahí descartar porque la irritabilidad es mucho más común que el ánimo bajo en esta población. Tenemos también la anedonia, que es la pérdida de interés a actividades que solían ser placenteras, ¿no? Cuando el paciente refiere que antes le gustaba mucho dibujar, pero últimamente ya lo percibe más a manera de tarea, de carga, que no es algo que le genera interés ni placer. Bueno, a veces van cambiando las actividades que son placenteras para la persona, pero más bien acá se refiere como que se van dejando esos intereses y ya no hay espacio para los momentos gratos que esas actividades brindaban. Tenemos también cambios en el apetito, cambios en el sueño, que puede ser tanto insomnio o que pese a que sí duermo, no considero que mi sueño sea reparador y que entonces pues paso más horas durmiendo o no tengo suficiente energía durante el día, que por ahí también está la hipoergia diurna, que justamente va relacionada con los cambios en el sueño. Cambios psicomotores, que puede ser de agitación o enlentecimiento. A veces los pacientes lo refieren como estar en modo zombie o como en una película de que la escena va pasando más lento, ¿no? De que todo ocurre en cámara lenta. Em, la sensación de culpa o de minusvalía, ¿no? Cualquiera de estas dos, si llega a ser referida, pues también es importante indagar. Digo, habrá algunos eventos muy agudos, situaciones específicas que generan en el niño o en el adolescente la culpa y es esperado, como cualquier otra emoción desagradable, pero pues más bien hablamos de algo que se mantiene, ¿no? Que es crónico, que en el transcurso de semanas, de un mes, incluso es un fenómeno que prevalece y que incluso llega a evitar que sea funcional o que moldea las decisiones que estoy tomando, ¿no? Como que prevalece por encima de alguna otra explicación que yo puedo dar. Tenemos igual el deterioro en la concentración y o la atención.
esta dificultad que si bien se relaciona con algunos otros trastornos, ¿no? El TDAH, por ejemplo, pues no siempre la dificultad para poner atención o para concentrarse se explica por algo del neurodesarrollo, puede ser alguna cuestión afectiva y es importante ahí hacer el diagnóstico diferencial. Y finalmente, la desesperanza, ¿no? Que esto coincide también con la población adulta, aunque en el caso de niños y adolescentes no necesariamente es a tan largo plazo la desesperanza. Recordemos que entre más pequeños sean los niños, la idea que tienen de la temporalidad pues es mucho más inmediata, entonces se puede incluso considerar la desesperanza en situaciones más de corto plazo, ¿no? Sin necesariamente preguntar de qué harías de aquí a 30 años y si la persona tiene visión de lo que estará haciendo en 30 años, bueno, si eres un niño de 8 años, tener 38 años ya es demasiado, entonces no es una cuestión así a tan largo plazo, un poco más inmediato para la población infantil, pero pues también suele presentarse como parte de esta sintomatología depresiva. En el caso de los niños, niñas o adolescentes que llegan a tener tanto sintomatología depresiva y o conducta suicida, de repente hay algunas explicaciones coloquiales, populares, que los adultos llegamos a perpetuar, que más bien impiden que los niños, niñas y adolescentes reciban una atención oportuna. Entonces, algunos de los mitos o de estas frases que no nos ayudan a que los niños reciban la atención requerida son las que ponemos en esta diapositiva, que, por ejemplo, digan, es porque no tiene nada que hacer, ¿no? O en mis tiempos eso no existía porque yo tenía que trabajar, porque había cosas más serias que estaban ocurriendo, más graves, como que por nada ahora la generación de cristal se siente mal por cualquier cosa que ocurre. Digo, si bien hay cambios contextuales, históricos en la sociedad, el reducirlo a que pues simplemente no está soportando tanto, pues evita que se reciba la atención necesaria, ¿no? Y al contrario, si la lógica que uno está teniendo es como de que ya no están aguantando nada, bueno, ¿qué ocurre? Que ese adolescente, que ese niño no tiene suficientes estrategias de afrontamiento para lidiar con los distintos retos que la vida trae, ¿no? Entonces, finalmente estamos hablando de si hay que trabajar en algo, si hay necesidad de aumentar habilidades, y pues sí, tenemos que darle seguimiento. Otras frases, otros mitos es como de que lo hace por llamar la atención o, bueno, ahí se tapó un poco la imagen, dice, si lo dice, no lo hará. Este es un mito muy peligroso porque creemos que si los niños o los adolescentes hablan sobre lastimarse o incluso quitarse la vida, no lo van a hacer, ¿no? Que nada más es por moda, que nada más están llamando la atención, que no se atreven y pues no necesariamente, ¿no? Habrá de todo, cada caso hay que estudiarlo muy particularmente, pero pues hay que tener cuidado con simplificarlo a que se reduce en llamar la atención. Siempre se tiene que tomar con seriedad, siempre es una urgencia médica, si alguien refiere que quiere lastimarse o que quiere quitarse la vida y pues hay que manejar los protocolos indicados. Igual de que solo está triste, ¿no? De que ya ahora todo queremos medicar o de que este fenómeno no ocurre en la población infanto-juvenil. Bueno, platicábamos de que no es así, desafortunadamente. Más bien tenemos que ir dando explicaciones que ayuden a asegurar el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? En vez de irnos por los mitos o explicaciones simplistas. Este es un fenómeno muy complejo, comentábamos al inicio, y necesitamos analizar todos esos factores que están involucrados. Entonces, bueno, un poco de lineamientos de cómo intervenir ante estos casos sería, pues sí, preguntar en el caso de que surja dudas de si mi paciente, niño o adolescente está cursando por este fenómeno. Hay que indagar, hay una frase que es como de jalar del hilo, ¿no? Que quiere decir ir más allá, investigar a qué se refiere el adolescente cuando dijo que preferiría no despertar, ¿no? Si habla de conducta suicida
o habla pues simplemente de que está muy cansado, no va a hacer este diagnóstico diferencial. Preguntar no va a dar la idea. Muchas veces los papás y la población general se preocupa de que qué tal que le digo ya la idea y lo pensaba, no lo está pensando y preguntas, te aclarará. Y si lo pensó y preguntas, pues idealmente se abre este espacio donde se puede abordar y se puede cuidar el bienestar del niño, del adolescente. Si bien hay evidencia limitada respecto a instrumentos de detección de conducta suicida y las intervenciones, sobre todo en esta población, pues bueno, sí es importante que los profesionales de la salud nos mantengamos actualizados, ¿no? Hay mucho que estudiar todavía de este fenómeno, no está todo escrito ni definido, como es el caso de otros trastornos u otros fenómenos que ya tenemos más entendidos. Aquí todavía nos falta mucho por aprender, pero pues siempre apoyándonos de la mayor evidencia científica reportada para poder dar intervenciones que sean bajo protocolos que tienen eficacia, ¿no? Y bueno, cuando hay impulsividad, platicábamos hace rato justo de que con esta población lo que nos interesa es también dar estrategias ante la impulsividad, porque en momentos de crisis puede ser que aunque un adolescente, un niño haya negado que presenta conductas suicidas, si hay alguna crisis, la impulsividad gane y haya menos estrategias de afrontamiento y por lo tanto pues el desenlace no sea tan adecuado, ¿no? Entonces, igual considerar mucho las estrategias ante las crisis y para disminuir las conductas impulsivas. Y bueno, en el caso de la depresión, pensándola un poquito más aislada, porque decíamos no siempre van de la mano depresión y conducta suicida, sí sería el trabajo en conjunto con la familia, dar esta psicoeducación sobre qué implica el fenómeno, dar la psicoeducación sobre qué implica el tratamiento para poder tener la alianza tanto de los papás como del paciente y pues ser un equipo para trabajar a favor del bienestar del paciente y sobre todo si el adolescente o el niño se muestra renuente a las estrategias, a las sesiones, pues tener la alianza de los papás favorece a que se le pueda ir cuidando y auxiliando conforme gana un papel mucho más activo en el tratamiento. Igual hay estudios que hablan sobre que está indicado mejorar las habilidades de comunicación, de resolución de problemas, tanto con el paciente como con la familia, y bueno, algunas otras cuestiones que ya son más generales también de el abordaje de la depresión, que coincide con los adultos, que puede ser mejorar la actividad física, los hábitos alimenticios y el sueño, ¿no? Que finalmente son factores bastante a veces hasta suena muy obvio de que, claro, todos necesitamos ejercicio, claro, todos necesitamos alimentarnos bien y dormir bien, pero pues que sí marcan un cambio significativo ante las intervenciones. Tenemos 3 niveles en los que podría estar situada la sintomatología depresiva. El leve, que son de 5 síntomas, requiere de atención por parte de un psicoterapeuta infantil, hablando en este caso de la población, de 6 a 8 síntomas, que es justo la lista que revisábamos hace rato de la CIE-11, es psicoterapia y paidopsiquiatría en conjunto. Los paidopsiquiatras son médicos que después de estudiar la carrera de medicina, dedican 4 años para estudiar psiquiatría y de ahí 2 años más para ser especialistas en niños y adolescentes, ¿no? Que son los que nos ayudan a revisar biológicamente, ¿no? Cómo está ocurriendo este fenómeno y que nos ayudan a, con tratamiento farmacológico, poder auxiliar a estabilizar al paciente y que entonces todo lo que se trabaje con la psicoterapia como que tenga más tierra fértil de dónde partir. Claro que ahorita la explicación pues fue muy sintetizada, ¿no? Hay muchas otras capacidades y conocimientos que tienen los psiquiatras, pero bueno, a manera muy simplista de poder explicar cómo es que ambos hacen equipo para la mejoría del paciente y en el caso de una depresión grave o aquí ya que haya cualquier cuestión de conducta suicida,
es primero el abordaje de paidopsiquiatría y posteriormente el psicoterapéutico, incluso porque pues si es una urgencia psiquiátrica, es decir, la persona en ese momento se hizo daño, pues primero hay que cuidar la vida y pues todas las consecuencias físicas que pueda haber y ya después dar paso a la psicoterapia, ¿no? Creo que en un evento así grave como que hace más sentido de por qué tendría que iniciar lo médico y después el trabajo desde psicología. Y bueno, ahí se mezcló un poquito los últimos dos párrafos. Dice evaluación de riesgo. Siempre hay que identificar qué tanto riesgo hay ante la conducta suicida que está expresando el paciente. En el caso de niños, niñas y adolescentes, poder hacer este sondeo de si solo son fantasías de muerte. El niño llegó a decir, ay, pues todo sería mejor si yo no existiera, pero no hubo ninguna planificación, no hubo ninguna estructura de una idea de ahorita con las medicinas voy a tomármelas y las suficientes para no despertar o voy a cortarme o sea, si no hubo nada así, pues quiere decir que fue solamente una fantasía. No hay que descartarlo y que no nos importe porque solo fue una fantasía, si es de alerta, pero bueno, no es tanto de alarma como una ideación o ya algo planificado o pues evidentemente el intento pues sería el nivel mayor de riesgo y donde se tiene que actuar ante esta emergencia médica. Tenemos ahí la imagen de dos hospitales que en la Ciudad de México reciben la atención para niños, niñas y adolescentes, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil en Navarro. Y bueno, en el caso del Instituto Ramón de la Fuente, que es la imagen de abajito, reciben pacientes de 13 años en adelante, ¿no? Entonces, igual como profesionales de la salud, tener la opción de derivar en los casos en los que sean pertinentes para un abordaje médico más inmediato, sobre todo aquellos niveles que ya hay un mayor riesgo. Y finalmente, respecto a la intervención en particular con la conducta suicida, que bueno, pocas veces está el fenómeno aislado, aunque sí puede ser. Esto daría para una charla totalmente aparte, pero bueno, a veces sí hay conducta suicida, aunque no haya comorbilidad con algún trastorno psiquiátrico, lo cual lo vuelve un fenómeno muy complicado de estudiar, de entender y de intervenir. Pero pues hasta ahorita de las intervenciones que más se han considerado eficaces es el plan de seguridad, aunque la literatura sí reporta limitantes en la población infanto-juvenil, un poco hipotetizando de que, bueno, ellos no son los responsables totales de su bienestar, sino los cuidadores, y de ahí de nuevo la importancia del trabajo con el contexto y del trabajo con los padres que aseguren el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero bueno, la intención de este plan de seguridad es tener justo una serie de pasos. El plan justo se llama plan porque la idea es que no tengo que pensar en el momento de la crisis qué hacer, sino que ya tengo todo eso resuelto desde antes, anticipadamente, puse la serie de pasos que me va a cuidar. Es asegurar el entorno seguro, desde, bueno, no tengo cúters al alcance, tijeras, ¿no? Cuchillos con los que me pueda lastimar, medicinas. em, Identifico las señales de alarma, es decir, qué ocurre en mi cuerpo, qué pensamientos llegan, qué conductas realizo cuando va a haber alguna crisis. Tengo estrategias funcionales de afrontamiento, eso, bueno, acompañado con las sesiones de psicoterapia, pues cada vez el niño o el adolescente se va haciendo de más estrategias para cómo regularme cuando haya alguna emoción desagradable muy intensa o cómo actuar cuando hay alguna situación adversa que me esté afectando. Posteriormente, situaciones sociales y personas como distractores. Si bien la idea no es que el adolescente o el niño siempre esté distraído del problema por resolver, pero ante una crisis sí necesitamos que en vez de que idee un plan para lastimarse, pues mejor que juegue un videojuego con un amigo, que salga a tomarse algo con una amiga, ¿no? Que pues no sé, en conjunto tengan una sesión de karaoke, lo que sea que ayude a que lo saquemos de ese estado de crisis y esté en una actividad más funcional, mientras
se va adquiriendo de habilidades para que ya no ocurran las crisis tan frecuentemente. Igual como parte del plan de seguridad está la red de apoyo durante la crisis suicida, que aquí ya sería no solo la distracción, sino con qué personas cuento, ahí sí para desahogarme, para que me escuchen, para que me contengan, para que me validen, obviamente trabajando de la mano con estas personas que sepan qué hacer en esas situaciones. Y finalmente, profesionales o instituciones. Se deja al último el apoyo profesional, no porque no queramos estar dispuestos a apoyar en el caso de que un paciente lo requiera, sino porque queremos que la crisis se pueda resolver con los propios recursos de la familia, ¿no? Y que lo menos posible se dependa del profesional, porque pues sí, no vamos a estar 24/7. Hay países de altos recursos donde sí hay modelos muy completos de este abordaje y si hay alguien 24/7 al pendiente y aún así en esos escenarios queremos que la familia tenga los recursos y que ellos logren resolver, ¿no? Finalmente es pues el objetivo de las intervenciones terapéuticas. Entonces, bueno, sé que sí fue un poco ambicioso pensar abordar este tema en el tiempo que teníamos. Ahí les puse una frase que dice, si amas a alguien, el mejor regalo que puedes hacerle es tu presencia cuando te necesite, y creo que resume bastante bien la labor tanto de los profesionales, pero pues en general de cualquier adulto que está en contacto con un niño, una niña, un adolescente y que presenta alguna de estas dificultades. Lo primero es estar ahí, escuchar, validar, contener, asegurarle que hay alguien tomándolo de la mano en esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.